las tardes exponemos el pasaje de memorización. Entonces vamos a ver en primer lugar cómo este pasaje se relaciona a lo que confesamos nosotros con respecto a la adoración al Señor. Y asimismo vamos a ver las verdades que aquí fueron inspiradas y reveladas por el Espíritu Santo al apóstol Juan. Entonces leamos el versículo 22 y versículo 23. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Nuestra confesión dice lo siguiente con respecto a la adoración religiosa. La adoración religiosa, ha de tributarse a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a Él solamente. No a ángeles, no a santos, ni a ninguna otra criatura. Y desde la caída, esta adoración no debe ser tributada sin un mediador, ni por la mediación de ningún otro, sino solo por medio de Cristo. Por eso, hermanos, cuando nosotros invocamos el santo nombre de Dios en medio nuestro, lo hacemos a través de un mediador. Porque desde la caída, recordemos que en el inicio, nuestros primeros padres, dice en Génesis 3 que Él llegaba, Dios, y tenía esa comunión con ellos. Pero después de la caída, ellos fueron expulsados y ya el hombre no puede llegar por sí mismo ante Dios. Ahora necesitamos un mediador, y el que se nos ha revelado es Jesucristo. Toda nuestra relación y nuestra adoración al Dios único, vivo y verdadero debe ser únicamente por la mediación de Cristo. Sin Cristo, Dios no recibe ninguna adoración. Por eso entonces es que nuestra convicción es esta: todo debe ser realizado en el nombre de Cristo, a través de Él. Y no lo hacemos entonces como un cliché, sino que es nuestra convicción. Él es el mediador, y por medio de Él nos acercamos entonces al Padre. Mateo 4:9 precisamente nos dice esto, cuando Satanás se le presenta al Señor para tentarlo y le dice: todo esto te daré si postrado me adorares. La adoración solo es al Dios verdadero. Y el Señor Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y eso es lo que nuestro pasaje quiere respaldar: que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y nuestro pasaje que siempre leemos cuando participamos de la cena del Señor, 2 Corintios 13:14, también nos habla de esta adoración del Dios Trino. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Ese es al Dios que debemos adorar. Somos una iglesia trinitaria, adoramos al Dios Trino, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Adoramos a Dios tanto pública como privadamente, en cumplimiento entonces de lo que Él nos enseña en su palabra. Y debe ser entonces únicamente por la mediación de Cristo. Recordemos en Juan 14:6, Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, esa es la intercesión, nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, en el contexto donde se da este pasaje en el Evangelio de Juan, precisamente eso era lo que estaba ocurriendo, que los judíos o los líderes religiosos no le estaban dando la honra debida al Hijo. Ellos creían que adoraban a Dios, pero al no adorar al Hijo, no podían acercarse al Padre. Y eso es lo que todo hombre en nuestros días también enfrenta, que al no adorar a Jesús, el Hijo, entonces de ninguna manera podrán estar un día con el Dios verdadero. Solamente cuando los hombres se rinden a Cristo y le dan la honra debida a su nombre, es que podrán estar entonces un día eternamente con Él. Entonces lo que quiero que veamos en primer lugar es ¿por qué el Hijo reclama esa adoración? Bueno, el primer punto es porque Jesús es Dios. En el versículo 16, en Juan 5:16 dice: por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre
haciéndose igual a Dios. En el versículo 17 Jesús, y estas palabras fueron las que golpearon a estas personas: mi Padre aún hoy está trabajando. Eso es como se podría también interpretar. Mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Entonces, hermanos, recordemos que el Evangelio de Juan, para entender de qué señal aquí Jesús está hablando o qué es lo que le estaban reclamando que Él hizo en el día de reposo, el objetivo del Evangelio de Juan nos dice, en Juan 20:31 dice: hizo Jesús muchas señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero el versículo 31 dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, en el Evangelio de Juan, a los milagros se le llaman señales. Todos los que hemos leído el Evangelio de Juan vemos que esa es la palabra que se utiliza cuando ocurre un milagro. Y cuando contamos esas señales, hay alrededor de 8 señales que se dan en el Evangelio. Y en este contexto de lo que leemos, estamos viendo la tercera señal que Jesús hizo, que fue cuando Él sanó a un paralítico que tenía 38 años en esa condición en el día de reposo. Pero veamos que Juan dice: Jesús hizo muchas señales, pero estas señales, estas 8, se han escrito con un fin: que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. El fin de esa señal era mostrar que Jesús es el Mesías. Pero estas señales era precisamente lo que ellos no estaban viendo. Recordamos que una señal lo que nos dice a nosotros o nos da la idea de una realidad, o sea, esa señal apunta a algo. Entonces, estos milagros que Jesús hacía, como esta de sanar en un día de reposo y a un paralítico, era una señal que a ellos debía llevarlos a algo, pero ellos no estaban viendo. Ahora, físicamente lo vieron al hombre que andaba caminando, pero lo que Juan quiere decir, y vamos a ver, es que no entendieron lo que esa señal quería decir acerca del Hijo. Porque Juan dice es que esas señales era para confirmar que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, lo que nosotros debemos ubicarnos entonces en este momento en la historia de la redención es que estamos viendo que estaba iniciando el nuevo pacto. Por ejemplo, en la semana anterior cuando vimos que Israel adoraba a otros dioses, estaba en el antiguo pacto, donde Dios les había dado su ley, pero que ellos quebrantaron y Dios trajo el juicio. Pero ahora, en el Evangelio de Juan, estamos viendo la inauguración de aquel nuevo pacto que Dios había prometido, que ya el hombre no pudo cumplir, Israel no pudo, los reyes no cumplieron, pero vino alguien, estaba apareciendo alguien que iba a cumplir todo lo que estaba profetizado en el nuevo pacto. En Ezequiel 36 decía: voy a esparcir agua limpia y seréis limpiados de vuestras inmundicias, y los voy a limpiar de sus ídolos. En el 36:26 dice: les daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esto que Ezequiel estaba anunciando son las verdades que nosotros vemos que Jesús cumple en el Evangelio de Juan. Cada una de ellas, en el Evangelio de Juan, Jesús anuncia que Él iba a hacer eso. Entonces lo que estamos viendo es que esa promesa del nuevo pacto a través de Cristo estaba viniendo. Entonces era, podemos decir, la antelación, la inauguración de ese momento, de que se iba a cumplir lo que Dios había prometido. En Juan 3:5 Jesús dijo: de cierto te digo, el que no naciere de agua, otra vez, la limpieza, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Eso se lo dijo a un fariseo, a Nicodemo. Y un corazón nuevo, en Juan 3:7 dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y en Juan 7:38 él dijo, hablando del Espíritu: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice, eso dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Entonces ese espíritu que Dios iba a poner en su pueblo, Cristo dijo: yo se los voy a dar, yo lo voy a poner. Entonces
ellos fallaron, los líderes de Israel, a través de estas señales, entender el tiempo en el que estaban. Se estaba cumpliendo lo que Ezequiel había anunciado. Estamos viendo a través de Cristo, o en ese momento a través de Jesús, que Él es el Cristo, pero no vieron esa señal. La señal entonces nos apuntaba a algo, a esa realidad que Cristo venía a anunciar, que Él es el Mesías entonces. Ahí mismo en Juan 6:26 Jesús les dijo, esta es otra señal que es la alimentación de los 5,000. Jesús les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Otra vez, no han entendido lo que esas señales apuntaban. Espiritualmente no lo pudieron ver. Entonces, ¿qué era lo que los judíos, al rechazar a Cristo, procuraban y no entender las señales que querían hacer? Dice, procuraban matarle. En Juan 5:16 y en Juan 5:18. Ahora, desde estos tiempos bíblicos nosotros vemos que el hombre, al no entender quién es Cristo, lo que Cristo vino a hacer, va a haber una respuesta. En el caso de ellos, lo que procuraban era su destrucción. Pero en nuestro tiempo, asimismo, podemos decir, ocurre la misma situación. El hombre, al no reconocer quién es Cristo, quién es Jesús, el Mesías, toma distintas posturas con respecto a Él. Sí, ellos en este caso querían matarle y luego los llevan a la crucifixión. Pero en nuestro tiempo el hombre también, al rechazar a Cristo, de una manera entonces está decidiendo deshacerse de Él para entregarse a lo que ellos desean hacer en su vida. Al no reconocer entonces que Él es Dios, se adoran a sí mismos. Y esto es entonces el gran pecado. La adoración debe ser solo al Dios verdadero por medio del Hijo. Pero el hombre rechaza al Hijo y no adora a Dios verdadero y se entrega así. Jesús les dijo a ellos que Él mismo, algunos dicen tal vez que Jesús nunca afirmó que Él mismo es Dios. Pero en estos pasajes que leímos, 16, 17 y 18, los judíos entendieron bien. Él está diciendo que Él es Dios. Por eso entonces también procuraban matarle. Nuestro Dios, cuando Jesús les dice, mi Padre aún hoy está trabajando, recordemos que Dios, al crear todas las cosas en el relato de Génesis en 6 días, no es que después de esa creación Él se desentendió o como que Él descansó. Lo que debemos entender ahí, lo que significa es que su obra creadora había cumplido lo que Él deseaba. Isaías 40:28 dice, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Y dice el profeta, no desfallece ni se fatiga con cansancio. El Señor Jesús está diciendo, así como mi Padre sigue sosteniendo la creación y sigue trabajando, así mismo yo sigo haciendo lo mismo que Él hace. Ahí Él estaba afirmando que Él es Dios. Y fue lo que los judíos bien entendieron. Apocalipsis 4:11, ¿qué nos dice? Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Y por tu voluntad existen y fueran creadas. Ahí estaba hablando Juan de la visión de Dios en el trono. Él ha creado todas las cosas. Pero Juan en su prólogo, en el Evangelio de Juan, cuando nos habla del verbo, para el verbo le dice exactamente lo mismo que aquello que hizo el que estaba sentado en el trono. En el principio era el verbo, Juan 1, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y dice Juan, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El que está sentado en el trono ha creado todas las cosas. El verbo que estaba con el Padre, Él ha creado todas las cosas. Y por Él todas fueron hechas. Y ahora, si quedaba duda, Juan dice en el versículo 14, Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿De quién estaba hablando? Sino del Hijo de Dios. El que ha creado todas las cosas, el que sostiene todas las cosas es el verbo. Por eso Jesús dijo, yo sigo trabajando como mi Padre sigue trabajando, sosteniendo su creación. Y lo que entendemos es que Dios
sostiene, sustenta su creación, no se desentiende, sino que Él está cercano con su creación. Está cercano con cada uno de aquellos que Él ha creado. Por eso la palabra nos puede afirmar que Dios conoce los pensamientos y las obras de cada uno. En un sentido, Él es trascendente a su creación. Él ha creado todo, pero a la misma vez lo que se conoce como la inmanencia de Dios. Él está cercano a su creación, a cada uno de nosotros, y por eso un día, cuando Dios venga a juzgar, Él juzgará a cada uno porque Él conoce exactamente la vida de aquellos que Él ha creado. Y ese es el testimonio que Jesús estaba dando y que estos hombres no o entendieron, pero rechazaron. Eso es lo que afirma también, por ejemplo, Hebreos capítulo 1 y versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Colosenses 1:17, y todas las cosas, hablando de Cristo, en Él subsisten. Ahí la idea es que se mantienen juntas para cumplir su plan. ¿Qué hace Cristo? Sustenta su creación. ¿Quién fue el que hoy logró o pudo o realizó la obra necesaria para que este mundo, este universo continuar existiendo? El Hijo de Dios. Dios mismo sustentó hoy su creación y Dios sigue sustentándolo a usted y sigue sustentándome a mí. Todo va a llegar a un momento donde se cumplirá todo lo que Él ha creado. Y la historia de la humanidad, la historia del universo está cumpliendo lo que Él ha decretado. Él sigue sustentando, sigue sosteniendo su creación para su fin. Pero sabemos, hermanos, que el fin glorioso para la iglesia será estar con Él. Pero también vamos a ver más adelante que va a haber un juicio en ese día, donde este que sustenta con el poder de su palabra todas las cosas, expondrá los pecados de todos los hombres un día ante Él. Y esto, como les digo nuevamente, esos hombres entendieron, Él se está haciendo igual a Dios, pero no decidieron postrarse, sino decidieron rebelarse y procuraban matarle. El Señor asimismo lo acusaban, podemos resumir, de 2 pecados. Uno, profanar el día de reposo, porque había sanado a un paralítico. Y segundo, por la blasfemia, que ellos decían, porque se hacía igual a Dios. Pero ya vimos que Él es Dios, no estaba cometiendo ninguna blasfemia, estaba hablando la verdad. Él es Dios. Y asimismo, la Escritura también nos dice que el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Entonces tampoco Él estaba profanando el día, porque Él gobierna sobre ese día. Entonces, ¿qué debemos aplicar esto? Bueno, ¿cómo podemos aplicar esto en primer lugar a nuestras vidas? Bueno, Jesús es Dios. El Señor dice en Malaquías 1, si yo soy tu Señor, si yo soy tu Dios, ¿dónde está mi temor? Si hoy como pueblo de Dios nosotros afirmamos que Él es nuestro Señor, también podemos entonces hacernos la pregunta, ¿mi vida demuestra que yo temo a este Dios? Es cierto, no un temor para condenación, pero un temor reverente. Y ese temor se demuestra en cómo usted y yo andamos según la palabra de Él. Esta señal entonces era para mostrar que Él es el Cristo, el Salvador del mundo y para que tengan vida. Quiere decir entonces que aquel que no está en Cristo entonces hoy no tiene vida. Si esos hombres no vieron esa señal que apuntaba a que Jesús es el Cristo, y si creían eso iban a tener vida, entonces esos hombres siguieron muertos en sus pecados, siguieron muertos espiritualmente. Y eso es lo que hoy mismo también usted debe preguntarse. ¿Cree usted que realmente Jesús es Dios, el único que le puede salvar? ¿Que Él es el Mesías, el Salvador del mundo, como dice la palabra? Porque si usted no cree eso, quiere decir que espiritualmente usted sigue muerto. Porque creer en Él es tener vida. No creer en Cristo es estar muerto. Por eso entonces la relación que usted tenga con Jesús es tan importante. Porque de lo contrario entonces físicamente usted se puede ver disfrutando de las cosas de esta vida, pero delante de los ojos de Dios usted sigue muerto en sus pecados, esperando la condenación eterna un día, si no acude a Él. La pregunta entonces es, ¿ha pasado usted por esa transformación, como Jesús afirma también, de muerte a vida?
Un predicador en el pasado, George Whitefield, decía lo siguiente: cuando le preguntó a una joven si su corazón había cambiado, ella le dijo que sabía que algo había cambiado. Quizá el mundo, quizá su propio corazón, no sabía qué, pero estaba segura de que algo en alguna parte había cambiado, pues ahora todo era diferente. Hermanos, y muchos de aquí podemos dar el testimonio. Tal vez usted no pueda afirmar, como algunos hermanos sí tienen la memoria fresca del día y la hora en que el Señor le salvó, que usted experimentó algo en su vida, algún cambio ocurrió. Tal vez usted puede decir que gradualmente algo en su vida fue cambiando, pero puede dar y testificar que así fue. Pero si de lo contrario usted no puede afirmar eso, si usted sigue viviendo y usted para usted las cosas siguen exactamente igual, piensa como el mundo, actúa según las cosas de este mundo, no haya deleite en las cosas del Señor, en estar en su palabra, en orar, en tener la comunión con el pueblo del Señor, en conocer cada vez más la voluntad del Señor para andar conforme a ella, puede ser entonces que usted no ha creído que Jesús es Dios y que de esa manera entonces usted no ha tenido vida. Por lo cual es tan importante que se pueda hacer esa evaluación. Si tenemos vida, debemos decir: yo estoy avanzando en mi santificación. Antes era un retroceso y cada vez eran peores los pecados a los cuales me dominaban y a los cuales yo me entregaba. Pero hoy que tengo vida en Cristo, voy venciendo los pecados y voy creciendo en mi santificación. Voy siendo más, transformándome más conforme a la imagen de Cristo, como la luz de la aurora. Voy siendo esa luz que el Señor dice que deben ser aquellos que son de sus hijos. Pero puede ser más bien entonces que esté estancado, que no está creciendo en ese proceso. Sí, puede tener vida, pero está estancado. Pero entonces debe anhelar otra vez, ir al Señor con ese anhelo de que su vida espiritual siga creciendo. Porque si usted tiene vida, eso es lo que va a producir. Como cuando nace un bebé, él es sustentado con la palabra, con el alimento, que en el caso nuestro entendemos que es la palabra, el alimento para nuestras almas. Y mientras eso sea una palabra fiel, una palabra que es expuesta con fidelidad, esa palabra le alimenta y usted va a ir creciendo. Va a ir aumentando en el conocimiento del Señor y va a ir aumentando en su santidad progresiva. Pero puede ser que por descuido entonces esté en esa condición en la cual no está dando el fruto que se espera de alguien que ha creído en Cristo. Pero también lo contrario, si usted no ha creído en Él, por más que usted se esfuerce, usted no va a cambiar las cosas. Separado de Cristo no se puede hacer nada, no puede tener ningún cambio. Tiene que estar unido a Él. Sí, como decía un hermano, nosotros nos preocupamos mucho por las cosas de esta vida, por un trabajo, por nuestra salud, por los estudios, por la familia. Y de muchas veces ese se convierte en nuestra prioridad. Pero si entiendo que el destino de mi alma en este momento no está seguro, con cuánta importancia yo debería entonces abordar ese tema, más que cualquier cosa. Reconocer que Cristo es Dios y de esa manera tener vida eterna. Entonces el primer punto es ese: Jesús es Dios. El segundo punto es: las obras del Padre y del Hijo son las mismas. Juan 5, 19 al 20 dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo. O sea, recuerden que eso lo que quiere es hacer un énfasis. De cierto os digo, es como: presten atención porque lo que voy a decir es muy importante. Y dice: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de manera que vosotros os maravilléis. Entonces Él quiere enfatizar esto, que es muy importante, y es realmente la igualdad que Él tiene con su Padre. En este caso, en las obras que ellos hacen. No es que está indicando, porque alguien podría decir aquí, que está diciendo que Él no puede hacer nada. Dice: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, como dice, apelando a que hay algo que el Hijo no tiene la capacidad para hacer. Pero lo que aquí debemos entender es que el Hijo no va a hacer algo contrario a la voluntad del Padre, sino que todo lo hacen en conjunto, todo lo hacen unidos, con el mismo poder, con la misma voluntad,
teniendo la misma naturaleza y siendo iguales entre sí. Como leíamos el ejemplo con Apocalipsis 4 y el verbo en Juan 1. ¿Quién creó todas las cosas? Podemos decir el Padre, pero a la misma vez también afirmamos el Hijo. Ellos tienen la misma voluntad, tienen el mismo poder, hacen exactamente lo mismo. Eso es lo que el Señor quiere enfatizar acá. Porque Él por su palabra de poder habló y las cosas de la nada existieron. Y asimismo con el poder de su palabra las sostiene. Pero asimismo también sabemos que hay una obra mayor que la creación, que Él mismo iba a venir a hacer la voluntad del Padre. Yo siempre hago la voluntad de mi Padre, dijo Él, por eso Él se deleita en mí. Y este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él venía a cumplir esa obra, llevar los pecados de su pueblo. Él fue el sacrificio expiatorio de esos pecados, y Él se levantó de entre los muertos. Y todo esto de acuerdo con la voluntad del Padre. Ese es el plan de redención del Dios Trino. No lo vemos separado a ellos trabajando. Él haciendo la voluntad de su Padre. Pero realmente, hermano, ese es el ejemplo por excelencia. Pero los hombres que somos débiles y pecadores, no hacemos la voluntad de Dios, sino que actuamos por nosotros mismos. El Hijo hace lo que es según la naturaleza de su Padre y la voluntad de Él, pero nosotros no hacemos eso. Por eso, en el nuevo pacto es lo que el Señor venía a hacer, cumplir lo que el Padre demandaba. Y por estar unidos a Él, somos nosotros entonces declarados con esa justicia a nuestro favor, andar en la voluntad del Señor. Si hoy usted tiene ese anhelo de andar en la voluntad del Señor, es porque ha creído en Él. Si ahora usted quiere decir, yo quiero hacer la voluntad de mi Padre, ¿y dónde la voy a conocer? En la palabra expuesta y en la palabra leída y en la palabra predicada. Ahí escucho lo que Dios demanda de mí y quiero hacer ahora eso. Pero los hombres malos, dice Dios, amarás al Señor con todo tu corazón, pero el hombre rechaza eso. Si hoy usted encuentra deleite en esto, debe dar gloria al Señor, porque quiere decir que está vivo, que Él entonces le ha llevado a conocerle. El Señor continúa y dice que Él hace lo que ve al Padre hacer. Entonces, como les decía, desde la eternidad estaba trazado este plan de la redención. El Padre elige un pueblo, el Hijo viene a redimir a ese pueblo y el Espíritu aplica esa redención al pueblo que el Padre había elegido. Porque todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. Como les afirmaba, podríamos resumir en las obras de creación y providencia, en el gobierno tanto de la iglesia como del mundo. Hacen la misma obra con el poder y con la misma autoridad que su Padre. Entonces esto aprueba que Él es igual a Dios. Ahora el versículo 20 nos dice esto: el Padre ama al Hijo, que eso nos debe recordar las palabras en el bautismo, y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que estas le mostrará. Algo mayor iba a venir a hacer el Hijo. Y Jesús le dice, de manera que ustedes se asombren, de manera que ustedes se maravillen de lo que Él iba a venir a hacer. No hay nada que el Hijo no conozca, porque Él es omnisciente. Es más, Él es la sabiduría de Dios. Él conoce todas las cosas. Trazó el plan de paz. Y el Hijo conocía ese plan, el plan de reconciliación y el plan de salvación. Ahora, hermanos, cuando nosotros leemos cuál es esa obra mayor que Él le mostrará, mayor que la creación, mayor que sanar a un paralítico, mayor que la redención tal vez de Israel en Egipto, mayor que sostener a Israel todo ese tiempo que anduvieron errantes en el desierto, o mayor que la toma de Canaán. También en el Evangelio se nos narra en los Evangelios aquellos milagros que el Señor hizo al sanar y resucitar muertos, como a Lázaro, como al hijo de una viuda. Pero lo que dice es, hay una obra mayor que esto. Y el fin de esto es que vosotros os maravilléis. Juan 6:29 dice, esta es la obra de Dios. Y esa es la obra mayor. Y dice, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Tiene usted esa fe hoy en el que Dios ha enviado?
Y ahora nuestro tercer punto es ese, la vida y el juicio que está en el Hijo. Primero entonces el Hijo, Jesús es Dios. Segundo, como veíamos que la misma obra del Padre es la misma obra del Hijo. Y ahora la autoridad que se le ha dado al Hijo para dar vida y emitir un juicio. Juan 5:21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y aquí está el fin, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y en el versículo 24 entonces el Señor dice, nuevamente, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Jesús les dice entonces a ellos, el Padre da vida a los que quiere. ¿Quién es el que puede dar vida a los que están muertos si no solo Dios? Pues Jesús afirma que eso es lo que también Él va a hacer. Nuevamente aquí Él está afirmando su deidad. Es igual a Dios en su poder y es igual a Dios en su soberanía, porque Dios da vida a los que Él quiere. Asimismo el Hijo hace exactamente la misma obra, con su poder y a los que Él decida dar vida. Por eso Él debe ser, y esa es la conclusión, Él debe ser honrado. ¿Quién puede decirle a Dios qué haces? Nadie puede decirle. Nadie puede reclamar al Hijo a quienes Él salva, o la obra que Él realiza para redimir a aquellos que Él ha elegido. El Hijo da vida, entendemos entonces, a todos aquellos que Él ha redimido por su sangre y a los que ha llamado por su gracia. El sacrificio sustitutivo del Hijo es suficiente entonces para dar vida a los que creen en Él. Pero también nos habla de esto que es muy importante y que debemos recordar, que así como el Hijo tiene ese poder y autoridad para dar vida, también el Hijo tiene ese poder y autoridad y soberanía para emitir un juicio. Hechos 17:31 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y Pablo afirma, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ese juicio que está establecido un día será emitido por el Hijo de Dios. Imagínese, hermano, en este momento, o póngase a considerar estos hombres que vieron esas señales, el día que vean al Hijo de Dios glorificado y vean que Él era precisamente el que decía ser. Pero ese día ya será muy tarde, porque ya no tendrán vida, porque lo rechazaron y lo despreciaron, sino que verán a ese varón que Dios designó para venir a establecer su reino y eliminar y condenar a sus enemigos. Esos hombres caerán ese día así postrados, y será un día terrible como la Biblia lo expresa, pero para muchos será demasiado tarde. El tiempo para ir a Cristo es hoy. Ese día, como dice la Escritura, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos los pecados de todos los hombres serán expuestos. Unos, por la misericordia del Señor, recibirán el perdón de esos pecados, porque aquel que es juez también es aquel que se ofreció en lugar de ellos. Y ya esos pecados no recibirán condenación, porque el Hijo de Dios pagó por esos. Entonces aquellos no experimentarán ese temor de condenación, sino que tendrán el gozo porque finalmente verán a aquel en quien han creído y lo recibirán con gozo. Pero todos los pecados de todos los otros hombres que decidieron rechazar al Hijo de Dios, que no creyeron que Él es Dios y que vivieron no haciendo la voluntad de Dios, recibirán el juicio justo por su maldad. Experimentarán entonces la condenación eterna. Solo entonces los que hayan oído y creído en el Evangelio, que es el poder de Dios para salvación, gozarán de ella. Y todo esto, dice el Señor,
afirmando para que todos entonces honren al Hijo, reverencien al Hijo, como honran al Padre. Hoy es el tiempo en que usted y yo podemos honrar al Hijo y postrarnos ante Él, reconociéndole como nuestro Señor, nuestro Salvador. Ese día muchos van a reconocer que sí, Él era el Hijo de Dios, Dios mismo, pero ya no gozarán de la salvación, gozarán de la condenación o recibirán la condenación, más bien. Esto entonces debe inquietar nuevamente a examinarnos. ¿Vivo hoy yo realmente creyendo y afirmando con mi vida que Cristo es Dios y haciendo entonces lo que Él manda? Si no es así, amigo, la invitación es: acuda hoy a Cristo en oración, clame a Él, porque solo Él entonces le puede dar vida eterna. Y a los que somos de Cristo, a los que estamos o afirmamos hoy que creemos en Él, y si usted en esta tarde lo hace, si usted afirma que usted vive para el Hijo de Dios, ¿da usted honra al Hijo de Dios con la manera en la cual usted dirige, en este caso los varones, su matrimonio? ¿Puede usted decir: estoy honrando al Hijo como dirijo el matrimonio que Él me ha entregado? ¿Estoy honrando al Hijo si afirmo creer en Él cuando estoy a solas en mi cuarto? ¿Estoy honrando al Hijo con aquella relación de noviazgo que Él me ha concedido? ¿Estoy honrando al Hijo de Dios con mis negocios, con mi trabajo? Los niños que están con sus padres pueden decir: honro al Hijo de Dios, a Jesús, cuando obedezco a mis padres, lo hago. Y podemos preguntarnos: ¿estoy honrando al Hijo de Dios con toda mi vida? Bueno, si no es así, hay esperanza, perdón para aquellos que se arrepienten y vuelven a Él. Y deseamos sí vivir para glorificar y honrar al Hijo de Dios en todo lo que hacemos. Pero si para usted esto es algo que no le mueve, algo que usted no lo ve o no lo entiende, quiero decirle que está en gran peligro su alma entonces. El Salmo 2:10 dice: ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Les dice el salmista: admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Y dice: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Ese es el punto. Oíd, sed prudentes y acepten la amonestación. Si no está honrando al Hijo, lo que experimentará será la ira. Pero el salmista termina diciendo: bienaventurados todos los que en Él confían. Oh hermano, que usted y yo seamos de esos. Más bien, que el Hijo no tiene ira, sino que más bien, a través de lo que el Hijo ha hecho, entonces el Padre se deleita en nosotros por la obra perfecta de su Hijo. Y tenemos esa entonces bienaventuranza. Tenemos la confianza de que ese día entonces, cuando estemos ante el tribunal de Cristo, veremos a nuestro Salvador. Esta debe ser entonces nuestra esperanza y nuestro anhelo. Nuevamente leamos el pasaje para concluir. Juan 5:23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, nuestro buen Dios, por todo lo que en este día, en tu día nos has concedido. Gracias por toda la palabra que hoy hemos escuchado y que ha sido, oh Señor, de gran alimento para nuestras almas. Concédenos, Padre, cada vez mayor fe y mayor deseo de obedecerte a ti. Si somos de tu pueblo, que esta palabra que hemos escuchado durante este día traiga el anhelo de vivir para ti entonces en esta semana, y que nos lleves a ser no solamente oidores, sino a poner en práctica todo lo que hemos escuchado. Y asimismo, mi Señor, yo te ruego por aquellos que tal vez hoy han sido amonestados y confrontados con la palabra, que no vean, que no se alejen, sino que más bien corran a Cristo y que Él les salve por su gran misericordia. En el nombre de Él oramos. Amén.